¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Luis Alberto Sánchez Ubarriza, contento de estar con ustedes. Hoy vamos a llevar a cabo nuestro seminario especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer. Nuestro primer tópico de hoy vamos a hablar sobre los delitos sexuales, diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual. Y ante todo, antes de empezar esta clase, agradecer a los amigos del CIEP por convocarme una vez más para este curso. Entonces empecemos. Para hablar de delitos de violencia, para hablar de violencia contra la mujer, tenemos que tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, el bien jurídico protegido. Muchos se preguntarán, ¿qué es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido son los valores que defiende la norma contra la que es perjudicada. Por ejemplo, los valores que defienden los delitos contra la libertad sexual serán, si se trata de mayores, libertad sexual. Y si se trata de menores de edad, hablaremos de indemnidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre libertad e indemnidad sexual? Hablamos de un delito sexual contra una menor de edad. Entonces estaremos hablando de indemnidad, que es el derecho a su libre desarrollo psicosexual. Que este desarrollo psicosexual, este desarrollo sexual, esta vivencia plena de su sexualidad no sea interrumpida por ningún acto que menoscabe esta. Por ejemplo, un tocamiento indebido, una violación sexual, en otros casos también la trata de personas. Entonces, la libertad sexual será mientras que la libertad sexual aplicada a los mayores de edad que sufren algún tipo de abuso, porque los delitos contra la libertad sexual no necesariamente son solamente la violación sexual. Hay muchas clases. Por ejemplo, el acoso sexual, que es de nueva data en nuestro Código Penal. Tenemos los tocamientos indebidos. Tenemos la violación de menores de edad. Y el delito de proposiciones sexuales a menores de edad. Y también tenemos el delito de tocamientos indebidos a menores de edad. Entonces, todo eso es la gama de lo que compone los llamados delitos de abuso sexual. Entonces, nos habíamos quedado en libertad sexual. La libertad sexual es el derecho que tiene una persona, obviamente, mayor de edad, de consentir o no consentir el tener o no tener determinado acto de acceso carnal, de tocamientos o de tocamientos con determinada persona. Es un derecho y tiene el derecho de estar o no estar con quien ella quiera. Eso no se puede forzar. Un elemento constitutivo de los delitos contra la libertad sexual viene a ser el consentimiento. Necesariamente, una violación sexual, la víctima está impedida por violencia, grave amenaza o un entorno de coacción a dar su libre consentimiento. Entonces vamos a hacer una breve definición de lo que es el consentimiento. El consentimiento es la aptitud para aceptar o no aceptar determinada proposición, determinado acto, siempre en menoscabo de su libertad sexual e indemnidad. Pero doctor, una menor de edad no puede consentir. Bueno, de acuerdo al código, de 14 a 18 años, si hay consentimiento, no será tipificado como una violación de una menor de edad. Recordemos que la violación es la ausencia de consentimiento. Necesariamente es la ausencia de consentimiento.
porque la víctima está en incapacidad de resistir, porque la han puesto en incapacidad de resistir, o porque sufre una anomalía psíquica o está en un grave estado de alteración de la conciencia, o una grave alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, el requisito subjetivo del tipo de abuso sexual es la falta o impedimento en el consentimiento. Ahora, el consentimiento es un concepto que no nace en el derecho penal, nace en el derecho civil, nace en el libro de personas. Y el derecho penal, a fin de darle protección punitiva a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas que están carentes de consentimiento, lo integra el derecho penal como un requisito del tipo. Entonces, tenemos que nuestro catálogo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que está renovado desde el año 2018, han incrementado las penas y han ampliado los tipos. Han puesto más supuestos por los cuales se lleva a cabo, se tipifica, valga la redundancia, los delitos de abuso sexual, ¿no? Que, como ya hemos explicado, no necesariamente es la violación propiamente dicha. O sea, hay otros subtipos que ya los vamos a ir viendo. No, no, pero no todo es considerado violación. Recordemos que el artículo 15 del Código Penal habla del error de comprensión culturalmente condicionada. ¿Y qué será este error de comprensión culturalmente condicionado y cuándo se aplica? ¿Cuándo no es punible un hecho delictivo? ¿Cuándo aplica al hecho delictivo? Mire, vamos a leerlo, vamos a simplificar y vamos a hablar del error culturalmente condicionado. El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad cuando por igual razón esa posibilidad sea disminuida, se atenuará la pena. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo básico. En las tribus de la selva, ayanincas, machiguengas, existe el jefe de la tribu que se le denomina Umac. Y ahí tienen determinadas costumbres. Que por ejemplo, el jefe de la tribu siempre tiene que estar o siempre se casa con una niña de 12 a 13 años. Y obviamente tienen acceso carnal. Eso, como tiene 12 y 13 años, es menor de 14, entonces necesariamente las leyes de la sociedad propiamente dicho le aplicarían una pena de cadena perpetua. Pero como ellos tienen esta costumbre ancestral, no comprenden el carácter delictuoso que implica la norma, ni tienen por qué comprenderlo porque tienen sus propias costumbres, y eso lo dice el artículo 15, el error de comprensión cultural, será una causal de exención de la pena. Se le eximirá de la pena. Y en algunos casos, ya lo determinará el juez, se le atenuará hasta por debajo del mínimo. Ojo, el error de comprensión cultural tiene que probarse. ¿Y qué medios probatorios se presentarán para acreditar que evidentemente existe una comprensión cultural? Un error de comprensión cultural. Evidentemente, los antecedentes y el medio en el cual se desenvuelve determinada tribu o la etnia a la cual pertenece. Será un medio probatorio determinante para probar un error de comprensión cultural
o un error de comprensión culturalmente condicionado. Dicho en otras palabras, su cultura impide que distingan entre lo que para nosotros es un delito. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente ellos no saben del carácter delictivo de sus actos, porque lo atribuyen a una costumbre ancestral propia de su cultura. Lo que distintamente pasa con las personas que sí viven en una civilización y no pueden argumentar un error de comprensión cultural. Por ejemplo, si una persona de esa etnia, de la selva, profunda, un no contactado, ¿no? Viene y tiene por costumbre mantener relaciones sexuales con una menor, encuentra una menor y la ultraja. Entonces ahí no lo podemos eximir porque está fuera de su cultura, está fuera de su ámbito. Pero sí le podemos atenuar la pena porque tiene por costumbre hacer eso. Y piensa que en sociedad eso se puede seguir realizando, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se atenúa la pena, propiamente dicho. Entonces, eso es una de las innovaciones o una de las reformas que se ha hecho en el año 2018 al artículo 15, que es el famoso error de comprensión cultural o error culturalmente condicionado, ¿no? Que es uno de los famosos errores o causas de exención o de imputabilidad restringida que pone este código para estas personas que tienen otro acervo cultural diferente al nuestro. Entonces ahora podemos hablar propiamente dicho de la violación sexual. Que dicho en otras palabras, la violación sexual es cuando una persona fuerza a otra persona que no necesariamente tiene que ser mujer. Puede ser de su mismo sexo, puede ser de la comunidad LGTBQ. Estamos en una época de diversidad cultural y de inclusivismo. Y estas poblaciones vulnerables que antes no eran consideradas por la ley, ahora sí lo son consideradas. Inclusive se está elaborando o debería elaborarse un protocolo de atención de delitos sexuales para las personas LGTBQ, que tienen otra forma de interactuar. El operador de justicia tiene que tratarlas al igual que se trata a una víctima heterosexual. No hacer discriminaciones ni burlas por su orientación sexual. Es lo que le falta a los operadores de justicia. Al referirme a los operadores de justicia, me estoy refiriendo tanto al Ministerio Público, a la policía, como al Poder Judicial. Porque la primera persona, el primer estamento de la Administración de Justicia con el cual va a tener contacto el ciudadano, va a ser la policía. Por eso nosotros tenemos que tener, como lo es en otros países, una SUV. Pero doctores, es una serie, claro, es una serie que solamente de un grupo de élite de la policía que solamente ve delitos sexuales. Y eso se debe de crear acá. Una especialización de la policía que solo vean delitos sexuales. Como lo hay la fiscalía ahora, hay fiscalías especializadas en violencia de género, que ven los delitos de violencia contra la mujer, violación sexual
acoso. Los delitos de violación, de acoso, de proposiciones sexuales, tanto a menores de edad como a mayores, exhibiciones y publicaciones obscenas, ahora lo ven fiscalías especializadas. No lo ve una fiscalía común, porque no es un delito considerado común por su componente psicoafectivo. Entonces, por su componente psicoafectivo, tiene que ir a una fiscalía especializada, como son las ahora creadas, de violencia de género. Y también tendrían que ir a un juzgado de investigación preparatoria que conozca especialmente este tipo de delitos, que requiere que este operador de justicia, ya no la policía, ya no el Ministerio Público, sino el Poder Judicial, se especialice para ver solo esta clase de delitos. Y también se debería crear un registro de ofensores sexuales, como es en Estados Unidos. Pero doctor, nosotros ya tenemos el REAM. Claro, el REAM solamente es el registro de deudores alimentarios. No es propiamente dicho un registro de ofensores sexuales. ¿Con qué fin registraríamos a los ofensores? Con un fin previsor, no discriminatorio, sino previsor, que no cometan delitos. Cuando se mueven, estar circunscritos a la comisaría y se les controle, porque es un delito especial. Y es un delito que vulnera definitivamente a la mujer. Muchas gracias a todos los que me están viendo. Creo que nos ven desde Huancayo. Saludo para el doctor Luis Guardia, que no me va a dejar mentir. Fiscal provincial gran adalid de la lucha contra la delincuencia en Huancayo. El terror de los delincuentes. Vamos a hablar sobre violencia sexual. Ya hemos dicho que no necesariamente es la violación propiamente dicho. La violación propiamente dicho es la más conocida. También hay tipos de violaciones que la vamos a ver a continuación. ¿Qué dice el artículo 170? Obviamente reformado, de violación sexual. Dice: el que con violencia física o psicológica, grave amenaza. Pero doctor, ¿necesariamente tiene que existir violencia física o psicológica? No necesariamente. Puede ser también una amenaza. Porque yo no me puedo valer y decir, hay algunas defensas que dicen, defensas de imputados, dicen, pero doctor, no presenta golpes, pero sí presenta lesiones genitales y paragenitales. Recordemos, vamos a avanzar y ahorita voy a terminar la idea que tenía con ustedes. Si hay dudas, preguntas, quejas, tachas, me las hacen saber. O aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Un entorno de coacción es un entorno que está induciendo, predeterminando o instigando un acceso carnal no deseado. Un ejemplo de este acceso carnal no deseado, que se conoce en el mundo jurídico como violación, es el caso de la violación en manada en España, muy conocido, y el caso de la violación en manada de Surco. Estos 5 señores dicen que la víctima voluntariamente quiso tener acceso carnal con ellos. Pero en sus versiones, dadas en sede preliminar, y ahora porque se han sometido
se les ha aperturado una instrucción, porque en Lima está vigente el antiguo modelo. Al momento que se les tome su declaración instructiva, que es la declaración que se presta en los juzgados, se van a volver a contradecir. Porque ellos preliminarmente han dicho que ella accedió, que dio su consentimiento. Sin embargo, este señor Manuelito, que se quiere limpiar de toda la responsabilidad, dice que la chica evidentemente estaba inconsciente porque había consumido alcohol y drogas. Cuando le toman el toxicológico y el dosaje etílico, sale positivo para cocaína y para marihuana en ella. Y evidentemente sale positivo también para el dosaje etílico, que tenía 0.87. Eso es una violación agravada. Ahora, ellos argumentan que ellos también estaban en estado etílico, pero eso, como lo vamos a ver ahora, en las agravantes del delito de violación sexual propiamente dicho, vamos a ver y vamos a poder apreciar que en este caso es considerado doctrinariamente un acto liberi causa doloso. El acto liberi causa, como se denomina doctrinariamente, pero doctor, la doctrina no sirve de nada. Una doctrina combinada con práctica es como que usted tenga en su mano una Colt 44, es decir, un arma de alto poder, destructivo, para bien o para mal. Ahora, el acto liberi causa es la imputabilidad restringida. ¿Cuándo se da? Cuando una persona consume alcohol, por ejemplo, cojo mi carrito, tomo alcohol y, como decía la norma anteriormente, atropello a alguien y lo hiero. No lo mato, porque si lo mato es agravado. Y es de 6 a 15 años, 275 del Código Penal, para los que quieran revisar en casa. Y el acto liberi causa, la imputabilidad restringida dolosa, quiere decir que yo me drogo o tomo licor necesariamente para darme valor y cometer el delito. El caso de los asaltantes del banco, por ejemplo, Timaná y sus amigos toman licor, cogen su AKM, momón, se fumaba, se drogaba antes de cometer un delito. Y eso es un agravante. Entonces, han agarrado la porción del acto liberi causa, que tiene sus dos vertientes, dolosa y culposa, y lo han convertido en un acto definitivamente doloso. ¿Cuál es la pena en este primer extremo? No menor de 14 ni mayor de 20 años. ¿Cárcel efectiva? Sí, señor, cárcel efectiva. ¿Qué pasa si uno de estos muchachitos, estos 5 muchachitos, que están en distintos penales de la capital, uno en Lurigancho, otro en Castro Castro, uno en Piedras Gordas, otros están, creo que hasta uno lo han mandado a cambio, pues. Ahora, producto de la soledad de Piedras Gordas, porque Piedras Gordas no es lo mismo que Castro Castro o Lurigancho, donde hay cierta libertad. Si podemos llamar al encierro libertad, pero dentro del encierro hay cierta libertad. En celulares, en televisión por cable, inclusive le llevan pizza a sus celdas. Bueno, este señor está en Piedras Gordas, está quebrado por el encierro y dice, quiero colaborar, quiero hacer confesión sincera, quiero ser colaborador eficaz. Imaginemos. Y los delata a los otros 4. ¿Cuánto de pena tendría si estamos hablando que el mínimo es 14 y el máximo es 20, el tipo base y sin beneficios? Unos 10, 11 años.
en paro. El paro se denomina cuando evidentemente el tipo penal es sin beneficios. A eso se denomina en paro. No hay beneficios. Ni remisión, ni vigilancia electrónica, porque es violación. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es no mayor de 26 años ni menor de 20 años, con las siguientes agravantes. Entonces, centrémonos en delito de violación sexual. Anteriormente, y tengo la pena anterior, vamos a hacer un comparativo, ¿no? Porque esta clase está súper interesante. Vamos a hacer un comparativo de cuánto era la pena antes y cuánto se ha incrementado a raíz de la modificatoria del 2018. Que evidentemente se ha modificado, sí, pero tenemos que, nuestros legisladores esperan que haya una avalancha mediática, una avalancha de violaciones para incrementar la pena. Entonces tenemos que, algunos dicen que en el Perú castigamos por temporadas. Doctor, ¿cómo se castiga por temporadas? Muy simple, un momento. Vivimos un determinado momento criminal en que pasan determinados casos de violencia contra la mujer. Entonces incrementamos la pena y facilitamos el mecanismo. Al facilitar el mecanismo de denuncia, cualquier cosa que usted le diga a su novia, señora, amiga, como la quiera llamar o como lo quiera llamar, es violencia, señor. Si usted le dice, me has cocinado feo, no me gusta el arroz con choclo, no quiero locro, violencia, señor. Acá en mi costado están que se ríen, pero es verdad, es considerado violencia. Va, le hace su dicha valoración de riesgo, evidentemente sale riesgo alto. ¿Por qué? Porque dijo que no le gustaba el locro. Entonces, ese tipo de cosas, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿por qué se dan? Ahorita estamos hablando de delitos sexuales, que son sumamente interesantes también, y que tienen que ver con esta protección a la mujer que siempre se ha debido de dar. Siempre se ha debido de dar. No, porque no es posible que una persona, y eso lo vamos a ver acá, el 170 dice, el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos, introducción de objetos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 8. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona no tenía antecedentes, era primerizo, terminación anticipada, podrían darle 4 años suspendidos, sí, podrían darle fácil, hasta 3 años y 8 meses suspendido. Y eso era justo, porque cometió violación, eso es justo para la víctima, porque recordemos que en esta época, en épocas pasadas, y fue una de las prohibiciones que hizo la Defensoría del Pueblo en su informe defensorial, que evidentemente hay cosas que no se le deben preguntar a la víctima, como si en la mañana tuvo relaciones sexuales. No con el agresor, sino si tuvo relaciones sexuales o cuántas veces tiene relaciones sexuales, o si tiene otro tipo de preferencias sexuales, o si le gusta hacer tríos. Pero eso a quién le interesa. Eso no es materia de investigación. ¿Dónde está el fiscal para que controle a su policía? Pero según Urresti, dice, la policía va a poder investigar y el Ministerio Público va a dar su opinión. Señor, la policía es el director de la investigación, aquí o en la China. Lo que diga el señor Urresti, que sí ha sido buen militar, pero como buen militar tiene una opinión castrense y restrictiva.
como decía Ulpiano, abogaba, abogaba los hechos, que el juez sabe de derecho. Iura novit curia abogatus ad factum. Entonces, en ese sentido, las víctimas se asustaban y ya no iban. Porque si eso le preguntaban en una comisaría, ella decía que le iban a preguntar en la fiscalía, que le iban a preguntar en la instructiva, y obviamente, si esto subía a una sala, que le hubiesen preguntado en la sala. Entonces, mejor ya no denuncio. ¿Me entienden? Entonces vamos a ir con las... Entonces tenemos que acá la pena, en su tipo base, es no menor de 6 ni mayor de 8 años. Entonces, y obviamente tenía beneficios. Es una de las grandes innovaciones que hay en cuanto a los delitos de violencia sexual, como digo, que no necesariamente tiene que ser contra la mujer, sino puede ser también hombre hacia mujer, mujer hacia hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Son las nuevas. Vamos a ver qué nos comenta. Claro, me comenta Lucho Guardia, de que evidentemente no se erradica el delito subiendo las penas. Claro, porque si evidentemente eso fuese la solución a todo, entonces ya nadie robaría. Porque recordemos que una pena por robo agravado es no menor de 12 ni menor de 20. Y si es con violencia, de 20 a 25 años. Entonces, bajo ese punto de vista, nadie robaría. Y siguen robando más que antes. Entonces, ¿cuál es la explicación criminológica, psicológica y psiquiátrica de la violación? ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona que viola? No es un delito común, no va a una fiscalía común y no debe tener una investigación policial común. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta persona que viola busca una relación de poder con su víctima. Necesariamente busca una relación de poder con su víctima. No busca obtener placer, sino doblegar a su víctima. Eso es lo que busca un violador. Y estas personas deben de ser tratadas. Como dije preliminarmente, la persona que comete un delito de violación no es una persona que necesariamente tenga una anomalía psíquica o una grave alteración de la conciencia, sino que evidentemente hay algo que en él está mal, que no lo convierte en un loco, sino de repente lo convierte en un psicópata. Y el psicópata no es una persona que esté loca, es una persona que está bien consciente y es súper hábil. Tiene un patrón, hay violadores compulsivos. Famoso en los años 90, el monstruo de Jicamarca, que era una persona que violaba compulsivamente niños y mujeres. Y fue agarrado ahí en Jicamarca, en las alturas de San Juan del Urigancho. No sé si muchos lo conocen, pero era un violador especializado en niñas, porque dentro de las ramas criminales hay su especialización. Entonces, ¿es un inicio incrementar las penas? Sí. Ahora, ¿la pena tiene un carácter disuasivo? Sí, definitivamente la escuela ecléctica y todas las escuelas que nos han enseñado en derecho penitenciario, la pena debe tener un doble fin. Debe ser ejemplificadora y tiene que tener un carácter disuasivo. Ahora, ¿quién va a querer irse 20 años a la cárcel? No, a no ser que le guste, que tenga amigos ahí, o que sea su tercer o cuarto ingreso, va a tener una mar de conocidos en la cárcel. Pero una persona normal, una persona adaptada a la sociedad, no va a querer irse a la cárcel.
Entonces, ¿cómo disuadir? Con educación, como dice Lucho, no necesariamente levando las penas, pero sí es un comienzo. Y también debería verse formas complementarias como un registro de ofensores sexuales, sería como lo es en Estados Unidos, y también una policía especializada que investigue solamente lo que es delitos sexuales. Vamos a seguir con los agravantes. Solo tanto y en cuanto el caso referente al caso de la violación grupal en Surco. Por ejemplo, uno de los agravantes que tiene que ver, el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 0.5 gramos de litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudieran alterar su conciencia. Lo que ya les había hablado es el famoso acto liberum causa, que en este caso en específico es de corte doloso, porque la víctima se está intoxicando para cometer el delito. Entonces lo toman como un acto liberum causa dolosa, como el caso de la violación de Surco, de la violación de Maná. Todos estos señores estaban intoxicados, tenían más de 0.5 de alcohol, estaban con marihuana encima y estaban con cocaína. Y sabían lo que estaban haciendo porque uno de ellos les dijo que la chica que había llegado era el reemplazo de las dos que se fueron. O sea, estos señores tienen una versión arcaica de lo que es la mujer, carente total de todo tipo de valores, ¿no? Entonces vamos a ver qué otra agravante que tenga que ver con el caso de Surco en concreto, vamos a leer. También dice de cuando son dos o más personas. Esto sería una segunda agravante, lo que llamamos una violación en manada, porque han sido 5 personas que han tenido acceso carnal forzado con la víctima. Ahora, este chico Manuelito dice, ¿no? Pero a mí solamente me hizo sexo oral. Perfecto. Se debe haber sentido todo un campeón. Pero de eso no se trata. Se trata que él sabía que esta chica estaba inconsciente. Que una persona inconsciente puede hacer todo. Y eso es una modalidad agravada. Por eso pasamos al 171, que es la violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Hay dos cosas. El estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir. Me parece que el estado de inconsciencia cuando una persona no está dentro de sus 5 sentidos. No está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Por lo tanto, como hemos hablado anteriormente, no puede dar su libre consentimiento. Entonces, al no dar su libre consentimiento, estamos hablando de este tipo especial. Mira, el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Él tiene que poner a la víctima en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. La imposibilidad de resistir se toma
como la consecuencia del estado de inconsciencia, desde el punto de vista de la cátedra. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Al ser considerado un tipo agravado, al ser considerado un tipo especial, porque la víctima no es forzada, no es coaccionada, no es amenazada, ¿m? Como en el 170, como los agravantes del 171. La víctima en este caso está en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Como en estado de inconsciencia, como en imposibilidad de resistir, que ya hemos dicho que de acuerdo a la cátedra es una consecuencia del estado de inconsciencia. Obviamente una persona que está en estado de inconsciencia está en imposibilidad de resistir. A ver. José va a un rave, no sé si todavía se utiliza el término rave, pero cuando yo era jovencito, o sea, hace ya casi 40 años atrás, no tanto, unos 18, 19 años, estaban de moda unas fiestas de música electrónica donde se pasaba el famoso trance. Había una discoteca en Miraflores que se llamaba el Blue Buddha, a la cual yo nunca fui, pero sí he escuchado muchos comentarios de ella. Entonces, y también se aumentó el índice de violación por esta modalidad, que es poner a la víctima en estado de inconsciencia o en incapacidad de resistir. ¿Cómo así? Le ponen una pastillita en la bebida, le invitan un trago y la víctima no sabe qué pasó y amanece en un hotel. Ahora, estas anfetaminas, estas drogas, hacen que la persona a ver, creo que tenemos un problemita de red. No. Tenía un pequeño problemita, pero ya con la red, bueno, Telefónica siempre fallando, ¿no? Si no fallara no sería Telefónica, estaríamos en otro país. Y tenemos que aguantarla por 20 años más gracias al señor Antero Flores Arauz. Pero bueno, entonces les decía, esta persona le pone una pastilla en la bebida, la hace perder la conciencia, la lleva a un hotel y tiene relaciones sexuales. En este caso, ¿cuál sería acá está una persona indeseable que me hace reír. ¿Cuál sería el examen que determinaría esta persona? Obviamente, presenta benzodiazepinas o metanfetaminas en la sangre y no tiene antecedentes de ser consumidora ni tiene antecedentes de ser consumidora ni tiene antecedentes de consumir, ser paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces podemos colegir que evidentemente esta persona ha sido inducida. ¿Y por qué es un tipo especial? Porque es evidentemente gravoso, porque esta persona la han puesto en esa incapacidad de no poder dar su consentimiento. No la han forzado, sino le han impedido, le han nublado el consentimiento. Y ya hemos hablado de lo que significa, desde el punto, trayendo este concepto desde el derecho civil, transponiéndolo al derecho penal, porque evidentemente protege la norma. Porque las reglas de la Corte Penal Internacional, según el Estatuto de Roma, dice que
el consentimiento no se infiere. Como estos señores y su defensa quieren probar, quieren decir que el consentimiento se infiere porque le gusta la vida social. Imaginemos que no es que le guste la vida social, imaginemos que la chica es prostituta, que no lo es. Pero imaginemos que es trabajadora sexual. ¿Qué? ¿Porque es trabajadora sexual te tiene que decir que sí siempre? Pero doctor, yo le pagué. Perfecto, pero te dijo que no. Y eso tiene que respetarse. Te dijo que no, y a pesar que te dijo que no, tú le pusiste un rufi, tú le pusiste una pastilla de viola fácil en la bebida y facilitaste la violación. Entonces se convertiría en una violación de persona en estado de inconsciencia y una posibilidad de resistir. Por eso es la pena, no menor de 20 ni mayor de 20 años. En este caso, es un tipo agravado. Este caso es un tipo agravado. Es un tipo agravado que evidentemente tampoco tiene beneficios penitenciarios. Y vamos a ir al segundo punto, que es violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, que es similar, pero es un poco más amplio. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa no menor de 20 y mayor de 20 años. El 171 es cuando tú pones a la víctima en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Ese es el 171. Y el 172 es cuando la víctima ya está en incapacidad de resistir, está con grave alteración de la conciencia, tiene una anomalía psíquica. El requisito subjetivo del tipo es que sea permanente, obviamente que le nuble el libre discernimiento y la libre conciencia. Además dice, también suma, integra el tipo, el retardo mental. Ahora, esas personas que se alucinan James Bond o se creen muy hombrecitos, muy machos, por enamorar personas que están en estado de ebriedad, déjenme decirles, disculpen, déjenme pincharles el globo y decirles que, señor, usted está cometiendo violación. Sí, señor, se puede ir de 20 a 26 años. Así contrate usted a Turgot Marshall, a Perry Mason o este humilde servidor, igualito se va a ir. No gasten abogado, no haga tonterías. Que después le pueden pasar factura. Entonces tenemos que hemos hablado de los tipos más interesantes y principales de violación sexual. También existe la violación sexual de menor de edad, que es la misma operatividad, pero hacia una menor de 14 años. Antes, el 173 decía que era de 14 a 18 era considerado violación. Acá dice menor de 14 años. Entonces, ¿qué me quiere decir la norma, autor? El 173, que yo entonces no puedo violar a una menor de 14 a 18. No, usted la puede violar. Pueden ser todas personas pasibles de violación, pero sería el 170, porque la violación de menor
es de 14 a 18, porque menor de 14 ya no importa el consentimiento, es considerado violación. Hay un caso en la sala penal, antes de la modificatoria, de un mototaxista que pagaba algunos soles para que las colegialas de un colegio de San Juan de Miraflores le practicaban sexo oral y tener relaciones en su mototaxi. Y se acostaba con mujeres en escala, o chicas, no hablamos mujeres, sino hablemos de adolescentes, 13, 14 y 15. Lo absolvieron por la de 14 y la de 15 años, pero por la de 13 se fue a la cárcel. ¿Pero por qué? Si igualito había sido el mismo mecanismo, sí. Pero la norma provee que cuando tú tengas 13 años, así es tu consentimiento, o 12 años, así le digas que sí, y su papá te dé la autorización y le des un dote a su familia, es violación, de aquí o en la China. A comienzos, ahorita me estoy acordando de algo. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, ahí en el año 99, ¿no? No hace muchos años, el Código Penal, no me acuerdo muy bien del artículo, creo que es el 170, decía que sí, era una especie de excusa absolutoria, que si tú te casabas con tu violador, entonces se eximía de responsabilidad penal. Entonces, muchas familias, por el que irán, ejercían de entorno de coacción y obligaban a la víctima a casarse con su violador, que obviamente iba a vivir todos los años de infidelidad, de infelicidad absoluta, ¿no? Porque no es bonito, no debe ser bonito que a una mujer la violenten lo más sagrado que tiene, que es su libertad sexual. Ahora, el tipo penal, de acuerdo al artículo 196 del Código del 24, decía que el que obliga a tener relaciones sexuales a una mujer fuera del matrimonio, la pena era no mayor de 2 años. ¿Perdón? Fuera del matrimonio, o sea que si lo obligo dentro no es delito. No, no era delito en esa época. O sea, si tú obligabas a tu esposa a tener relaciones dentro del matrimonio, entonces ya no es violación. De acuerdo a ese código, de acuerdo a la interpretación que le damos a ese código, entonces ya no sería violación. De acuerdo a la interpretación que le damos a ese código, ya no sería violación. Porque recordemos que el bien jurídico ha evolucionado con el tiempo. En esa época, el bien jurídico protegido era la libertad, perdón, era el honor, era un delito contra el honor, no era contra la libertad, no era contra el... Pero entonces se tomaba o se interpretaba que la mujer debía ser virgen, y si no era virgen, no tenía honor, por tanto no se cometía delito. Por eso, el bien jurídico que protege, es el que protege a la víctima, y los sistemas de protección auxiliares que se activan con este tipo de delitos. Por ejemplo, la fiscalía tiene y acá no me va a dejar mentir mi amigo Lucho Guardia, tiene una unidad de víctimas y testigos, que protegen a la víctima, dentro de las carencias que tiene la fiscalía como institución, porque tiene carencias como toda institución pública, trata de convencer a la víctima que declare, le da ayuda psicológica, ayuda social, inclusive funge de protección de testigos, como en Estados Unidos, sin llegar a ser lo que es la unidad de protección de testigos de Estados Unidos. Pero, evidentemente, lo que quiero decirles es que hemos tocado los delitos más graves en cuanto a lo que es violación sexual. Y podemos quedarnos así toda la noche. Pero me imagino que ustedes tienen que dormir o ver Netflix, o ver fútbol, o hacer algo. Pero nos vamos a quedar unos minutos más.
¿Mm? A ver, también estamos con la violación de personas bajo autoridad o vigilancia, que eso ha podido integrarse como agravante del 1.70, sí. Nuestro código es eminentemente repetitivo, nos gusta repetir. Y no por repetir, no por repetir, vamos a castigar más. Acá no se trata de castigar, acá se trata de evitar el delito. ¿Cómo evitamos? Educando sobre los derechos de las personas, con más educación, más apoyo en los colegios. La personalidad criminal se va formando desde la familia, se materializa en la escuela y aflora en la adolescencia. Esas personas, ¿no? Por ejemplo, tú pasas por una obra de construcción y te gritan, mamita, mamita, qué bien que estás. Yo estoy serie de improperios que no voy a repetir porque estamos en horario de protección al menor. Y tampoco vale la pena repetir, y se imaginarán las cosas que le dicen a las señoritas. Yo tengo hermana, tengo novia, tengo 2 cuñaditas. Y a nadie le gusta que le estén faltando el respeto a las personas que no quieren. Ahí también tengo suegra, que ahorita está de viaje, pero la tengo. Entonces, ahora han salido una serie de ordenanzas. Y dice, acá no violentamos a la mujer. Pero, ¿lo van a multar? Sí, lo van a multar. La multa la paga o la pela. O se va al contencioso. Pero ¿realmente esa es la solución? ¿O es educar? O esos colectiveros, esos mototaxistas, esos cobradores que insultan a las chicas, que las silban. Esos son violadores en potencia. Porque están reprimiendo el instinto, ¿no? Entonces lo que yo les puedo decir es que siempre ustedes denuncien. Todo hecho delictuoso tiene que ser denunciado. Y más aún, estos hechos de violencia contra la mujer. Porque la violación sexual, los delitos contra la mujer, son una clase de violencia contra la mujer. Claro. Y ya hemos dicho que no necesariamente contra la mujer, sino contra todas las personas vulnerables. Bueno, señores, he estado una hora con ustedes. Yo feliz de estar con ustedes. La próxima sesión. Me olvidaba. ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia, tacha, queja? A ver, voy a revisar si hay alguna pregunta. No, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces nos vemos en la próxima clase. Vamos a hablar ya propiamente dicho de la ley de violencia contra la mujer, que va a estar muy interesante, y su actuación procesal, ¿no? Y los nuevos protocolos que hay. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.